Hola a todos, mi nombre es Carlos, bienvenidos un día más. Hoy traemos un nuevo vídeo de la sección en la que comparamos diferentes empresas de un mismo sector para ver cómo van evolucionando, para ver sus análisis fundamentales, ver perspectivas de crecimiento, dividendos, desglosamos sus ingresos. En definitiva, vemos cómo se están comportando estas empresas, cómo se pueden comportar en el futuro y cuál puede ser una mejor idea de inversión. Comenzamos. Pues vamos a comenzar directamente en el ordenador. Vamos a ver, como hemos dicho, esta comparativa de empresas AMD, Nvidia, Intel. Estas tres empresas que son empresas de semiconductores, son empresas de procesadores informáticos, tarjetas gráficas. Cada una tiene el negocio un poco más diversificado en dirección a una cosa u otra. Pero son tres empresas que al final tienen negocios similares y no dejan de ser la competencia una de la otra. Así que vamos a analizarlas, ver cuál puede ser una mejor idea de inversión y ver su situación actual. Entonces, en primer lugar, vamos a ver sus capitalizaciones de mercado. AMD tiene una capitalización de mercado de 64,6 billions, 64.600 millones de dólares. Nvidia tiene una capitalización de 222.100 millones de dólares. Y la siguiente es Intel, que es la que tiene mayor capitalización de todas, 263.600 millones de dólares. Entonces vemos que en este caso Intel es la mayor, AMD es la más pequeña. Y ahora mismo vamos a ver cómo cotizan su precio actual, cuánto han estado cotizando en los últimos meses con todo este tema de la crisis que estamos atravesando y ver los movimientos que han ido haciendo. Entonces vemos que actualmente AMD cotiza 55,17 dólares, Nvidia cotiza a 361,05 y tenemos por último Intel 62,25. Es la que cotiza a un precio más alto. Aquí es Nvidia, luego tenemos Intel y luego tenemos AMD. Vemos que AMD se movió hasta 36,75 de precio mínimo y su pico máximo a final de febrero fue de 59,27. De momento, como hemos visto, ahora mismo es 55,17 y por lo tanto no ha sido superado. Entonces ahora mismo está a un 6,92% de alcanzar sus máximos de febrero, y desde sus máximos de febrero hasta el mínimo que hizo hubo una bajada del 38%. Ese fue el descenso desde sus máximos hasta sus mínimos. Nvidia, vemos que llegó a cotizar a 180,68, su pico máximo a final de febrero fue de 316,32 y por lo tanto vemos que ahora mismo está cotizando por encima, ya ha superado sus máximos de final de febrero y de hecho ahora mismo está cotizando un 14%, 14,14% por encima de aquel precio que marcó a final de febrero. Y vemos que desde sus máximos de febrero hasta sus mínimos tuvo una pérdida de un 42,88%. Y vemos que justo desde entonces, desde ese 180,68, ha hecho casi un 100%, ya que justo el doble, 180, 360. Y vemos que hubiera sido una muy buena oportunidad de inversión, pero claro, muy complicado saber cuál va a ser este fondo del mercado. De todas formas, tenemos que seguir viendo cómo va a seguir evolucionando esta recuperación, porque vemos que la recuperación en el Nasdaq, todas las empresas tecnológicas, ha sido extremadamente rápida, ni siquiera ha hecho suelo. Llegó a un punto mínimo en torno al 20 de marzo, 18 de marzo, y después tiró para arriba sin ni siquiera hacer suelo, sin ni siquiera aguantar ahí mucho tiempo. Entonces tenemos que ver cómo va a seguir evolucionando y por ahora, de momento, el Nasdaq es el que está tirando de todos los mercados americanos. Vemos que el SP500 ha seguido subiendo mucho, pero básicamente ha sido por todas las empresas tecnológicas y luego ya tendríamos empresas como Microsoft, Facebook, Amazon, Google, que son las empresas que suponen un 20, un 25% de la capitalización de todo el SP500 y solo con que estas empresas suban, el índice sube muchísimo. Tenemos en tercer lugar Intel. Intel cotiza ahora mismo 62,25, como hemos dicho. Su pico máximo fue de 69,29, final de febrero. Su mínimo fue de 43,63. Por lo tanto, ahora mismo cotiza todavía un 10,16% por debajo de sus máximos y llegó a hacer un menos 37,03 desde 69,29 a los 43,63 de mínimos.
Una vez visto un poco sus capitalizaciones de mercado y sus cotizaciones, cómo ha ido moviéndose, vamos a pasar a ver sus análisis. Vamos a pasar a ver su análisis fundamental. Primero vamos a ver el cash, efectivo e inversiones a corto plazo. Vemos que AMD tiene 1.510 millones de dólares, Nvidia tiene 10,9 billions, Intel tiene 13,12. Aquí vemos que Intel y Nvidia son las que más tienen. También tenemos que fijarnos en la capitalización de mercado. La de Intel y Nvidia se parecen mucho, sin embargo la de AMD es en torno a una cuarta parte más pequeña y por lo tanto es normal que aquí el cash, el efectivo de AMD sea menor. No obstante, la proporción es bastante menor de 4 veces de la cuarta parte. Ingresos tenemos 6,73 de AMD. Al final sus ingresos son más o menos el 10% de su capitalización de mercado. Vemos que Nvidia no son muchísimo mayores para la diferencia que hay entre sus capitalizaciones de mercado. 10,92 billions. Intel 71,97. Aquí claramente Intel es la que más ingresa, que ingresa en torno a una tercera parte de su capitalización de mercado. Luego tenemos que ver, muy importante, ese coste de los ingresos, ya que solo porque veamos esta diferencia aquí no significa que ingresen más directamente. A lo mejor Intel es menos eficiente a la hora de producirlo y esto le puede penalizar mucho. Sin embargo, vemos como por ejemplo el coste de este revenue, de estos ingresos, sería de 3,86 billions para AMD, lo que nos deja un ingreso bruto de 2,87 y un ingreso neto tan solo de 341 millones. Aquí vemos que AMD tiene un ingreso neto muy bajo comparado con todo el ingreso que tiene arriba. Vemos como Nvidia tiene 10,92 millones, el coste es 4,14 y por lo tanto su beneficio bruto es de 6,78 para un ingreso neto de 2,8. Aquí Nvidia lo haría bastante mejor. Y luego por último tenemos Intel, que en este aspecto es la que más gana, 71,97. Como he dicho, ese coste es de 30,03, beneficio bruto de 41,94, es decir, se queda más del 50%. Y luego de ese 50% se queda más de la mitad, lo que sería 21,05 billion sería el beneficio neto. Entonces vemos que Intel y AMD, a pesar de tener capitalizaciones de mercado con no tanta diferencia comparado con AMD, vemos que el beneficio neto de Intel se acerca un poquito menos de las 10 veces superior al de Nvidia, lo cual es mucha diferencia. Usando estos 4 apartados, revenue, cost of revenue, beneficio bruto, beneficio neto, Intel sería claramente la ganadora, tanto en el margen que se estaría quedando como en lo que es la cantidad total. Pasivos, Intel aquí es la que peor lo hace, 52,02, también es cierto, lo que decimos que es la que más capitalización tiene, pero aquí vemos como Nvidia, esto sería un punto muy fuerte a su favor, tiene poca deuda. AMD contaría con 3,2 billions en pasivos. Patrimonio neto 2,83 para AMD, 12,2 para Nvidia y 77,5 para Intel. Aquí Intel sería la que está claramente la mejor, y no solo porque sea la que más cantidad tiene en valor absoluto, sino por proporción. El patrimonio de Intel es la tercera parte de su valor de mercado y el de Nvidia vemos como supone muchísimo menos. AMD también supone un poquito menos. Esto lo vemos reflejado aquí abajo en el price book. Esto sería el precio comparado con el valor contable, el valor de los libros. 3,4 sería para Intel, 18,2 Nvidia y 22,83 para AMD. ¿Qué significa esto? Aquí nos interesaría que una empresa se acerque a 1 o incluso si baja de 1. Si baja de 1 indica que la empresa está infravalorada con respecto al valor de sus activos y de su patrimonio neto al final, de sus activos menos sus pasivos. Si una empresa tiene, por ejemplo, 22,83 o 18,2, significa que está muy sobrevalorada. ¿Por qué estas empresas puede que no estén tan sobrevaloradas? Porque al final estas empresas son una gran promesa de crecimiento. Sin embargo, Intel está más asentada a 3,4, vemos que se acerca más a este 1, aunque aún así sigue siendo una gran diferencia hasta llegar a 1,
pero vemos como es un valor bastante más razonable. Sin embargo, 22,83 sería básicamente un valor muy sobrevalorado. Entonces aquí tendríamos que fijarnos también, dependiendo de si queremos una inversión más conservadora o una inversión con más perspectiva de crecimiento y con más capacidad en el futuro. Volvemos arriba a nuestro current ratio, los activos a corto plazo comparados con los pasivos a corto plazo. Aquí todas cumplen muy bien, pero claramente la ganadora es Nvidia. AMD tiene 1,95, Nvidia tiene espectacular 7,69, Intel 1,4. Recordamos lo que era esto: activos a corto plazo, tanto el efectivo como las inversiones, que se puede liquidar en menos de 12 meses, como la deuda o los restos de pasivos que tienen a menos de 12 meses. Aquí, si es más de uno, ya significa que la empresa puede ser sostenible a corto plazo, ya que puede no sufrir tanto y puede permitirse más un pequeño tropiezo en el caso de que en los próximos meses tengan algún problema, algún contratiempo, y esos activos a corto plazo ayudarían a solventar esa situación. Vemos que 1,4 está bien, Intel 1,95 de AMD está muy bien, pero 7,69 la verdad es que nunca lo había visto en todas las empresas que he analizado, y claramente Nvidia, con su poca deuda, aquí hace muy buen trabajo. Vemos aquí la deuda comparado con su equity: 16,07 AMD, 16,31 Nvidia. Muy buenos parámetros aquí para estas dos empresas, poca deuda, lo cual lastra poco estas empresas. Y luego tenemos Intel 52,28, aquí estaría justo rozando este límite que a mí me gusta, de menos de un 50%. Sigue siendo un valor razonable, no es como un 500% o algo así que hemos visto en algunas empresas. 52,28% está bien, pero me gusta más aquí el valor de AMD y de Nvidia. El margen, primero margen bruto 42,69, 61,99 para AMD y 59,51, buenos números. Sin embargo, luego nos vamos al margen neto y vemos que AMD ahí pierde bastante, 6,53%, 25,61 para Nvidia, que está bastante bien también. Luego tenemos Intel, aquí sería la mejor, con un 30,02, muy bien. El ROE, Return on Equity, 19,65 para AMD, me gusta a mí en torno al 20% y si puede ser más mejor. O sea que bueno, estaría en un nivel aceptable. 25,95, muy bien Nvidia también, y luego Intel aquí se llevaría también el premio, 30,25%. Vamos al PER, ¿vale? Recordamos lo que era el PER, el precio comparado con los beneficios por acción. 135,62 para AMD, muy alto para mi gusto. Ahora vamos a ver su comparativa. 67,4 sigue siendo para mi gusto alto, pero bueno, en una empresa con bastante crecimiento, sobre todo como es Nvidia, pues puede tener más sentido. Y luego Intel tiene un PER de 12,06. Como hemos dicho antes, Intel es una inversión bastante más conservadora, AMD y Nvidia son más promesas de crecimiento. Comparado su PER promedio de los últimos 5 años, vemos que el PER de AMD está a un nivel similar a su promedio, 135,8 es su promedio, 39,67 es el promedio de Nvidia, por lo tanto estaría muy sobrevalorada en cuanto a su PER promedio. Esto no tiene por qué indicar que la empresa ya esté sobrevalorada de por sí, porque luego su PER promedio dentro de los próximos 5 años puede volver a ser 100 y a lo mejor que esté en 67 puede ser bueno en el futuro. Pero bueno, otro indicador, como decimos siempre, no hay que fijarse solo en un indicador y ya por eso automáticamente seleccionar o eliminar una acción. Hay que ver al final el balance, a no ser que tengamos uno solo en concreto que nos haga descartar porque no nos guste una empresa, por ejemplo, que tenga mucha deuda, a mí no me gusta, o cualquier otra cosa. Luego vemos como Intel, su promedio sería de 15, por lo tanto Intel está cotizando a un PER muy por debajo de lo que sería su promedio de los últimos 5 años. Vamos a otro parámetro que incluí en el vídeo anterior por primera vez, que es la recompra de acciones. Este lo incluí ya en el vídeo, como digo, de Visa, Mastercard y American Express. No lo incluí en el vídeo de Apple y Microsoft. Así que vamos a ver, recompra de acciones en el último año. Vemos que AMD y Nvidia no han recomprado, de hecho han aumentado, sobre todo AMD, su número de acciones, más 108 millones de acciones y más 1 millón de acciones Nvidia, lo que supone un aumento del 11% de las acciones para AMD y del 0,16% para Nvidia. En Nvidia la variación no es muy grande, pero sin embargo vemos como en AMD este aumento del número de acciones lo que hace es diluir
al accionista. Imaginemos, por ejemplo, un ejemplo fácil, que una empresa vale 100 euros. Si esta empresa vale 100 euros y está dividida en 10 acciones, sería 10 euros cada una. Si de repente la empresa decide dividir ese mismo valor de 100 euros en 11 acciones, la empresa pasaría a valer menos cada acción. Pues esto sería básicamente lo que ha pasado aquí. Si la capitalización de mercado se mantiene estable, el número de acciones aumenta, el valor de cada acción disminuye. Esto, por lo tanto, a mí tampoco me gusta mucho, pero bueno, al final hay empresas que al estar creciendo hacen esto. No sé si habrán hecho una ampliación de capital, no he investigado esto. Pero luego tenemos aquí el caso de Intel. Intel sí que ha destinado dinero a la recompra de acciones, 13,58 billones son los que han gastado. El número de acciones ha bajado en 190 billones, lo que supone un 4,12%. Volvemos a lo mismo, 4,12% de recompra de acciones en un año es bastante. Luego hemos visto que tiene aquí efectivo de 13,12 billones, que es bastante también. Pero hay que tener mucho cuidado con las empresas y su recompra de acciones, porque muchas veces dedican mucho dinero a esto y luego vienen los problemas y no tienen efectivo, y entonces hay que hacer estas recompra de acciones de forma razonable. No puede ser que una empresa esté recomprando acciones simplemente para aumentar sus earnings, sus beneficios por acción, pero realmente no están ganando más, sino que hay menos acciones en circulación, y al final esto no está haciendo mejor a la empresa. Puede estar dando más valor al accionista, pero también, claro, si los que tienen acciones son los de dentro de la empresa, pues a ellos les interesa hacer esto. Y luego, bueno, tenemos aquí el price book, que ya hemos analizado antes. En este caso, Intel sería la mejor y nos diría que AMD y Nvidia estarían muy sobrevaloradas con respecto a sus activos actuales. Vamos con tema de beneficios, perspectiva de crecimiento. Primero, AMD, vemos que tiene un porcentaje de crecimiento estimado para los próximos 3-5 años de forma anualizada de 39,8, lo que sería un crecimiento absolutamente espectacular. Vemos cómo han ido aumentando. 2014 y 2015 ahí bajó, 2016 ya empezó a aumentar aunque fueron negativos, 2017 aumentó, 18, 19 y para 2020 la previsión de 1,03 dólares por acción. Luego vamos a hacer lo que me gusta a mí también para ver comparado con su PER promedio de los últimos 5 años y los beneficios por acción. La estimación para diciembre de 2022 sería de 1,76 dólares por acción, comparado con su 135,8 de PER promedio. Un PER de 135, repito, es bastante elevado, es su promedio, pero no deja de ser un PER muy elevado. Imaginemos que compramos toda la empresa, 135,8 serían los años que necesitaríamos para que la empresa empezara a darnos beneficios y haber recuperado toda nuestra inversión. Entonces es bastante ese PER, pero bueno, es su promedio. Lo comparamos con esa estimación de beneficios futuros, 1,76, y nos daría un precio por acción de 239 dólares, lo que sería un 333,2 con respecto al precio actual. Una auténtica barbaridad, y solo estaríamos hablando de 2 años y medio. No creo, sinceramente, que pueda alcanzar ese precio, porque ese PER mantenerlo me parece muy alto, pero si alcanzáramos una rentabilidad de tan solo la mitad, podría ser una inversión bastante lucrativa, más 333,2%. Eso es una locura en 2 años. En 2 años un rendimiento promedio del SP500 puede ser en torno a un 18-20%. Pues imaginemos alcanzar esta rentabilidad. Absolutamente espectacular. Pasamos con Nvidia. 3 a 5 años, el crecimiento por año estimado es del 52,8%. Mejor que el de AMD. Vemos su gráfica como ha ido aumentando de forma consistente, y luego haciendo este mismo análisis, aquí la clave es que el PER promedio de los últimos 5 años nos salía 39,67, es decir que ahora mismo estaría sobrevalorada con respecto a ese promedio de 5 años, y aunque el crecimiento de sus EPS, de sus beneficios por acción, sería hasta 7,65 dólares, multiplicándolo nos salía un precio de 303,48. Esto sería un 16% menos, 15,95 con respecto al precio actual. Igual que he dicho antes, no tiene por qué subir 333,2 AMD. Esta tampoco tiene que bajar un 15,95%. Pero Nvidia lleva 3-4 años subiendo a una velocidad increíble, muy alta la velocidad de subida. Se ha multiplicado de forma exponencial, entonces hay que tener cuidado y ver si podemos encontrar una buena oportunidad en el caso de que vuelva a retroceder su precio, de que vuelva
a bajar su cotización. Vemos por último Intel tendría un crecimiento anual de 19% para los próximos 3-5 años. Vemos como sus ingresos han ido aumentando de forma exponencial. Parece que en 2020 podrían estar un poco más estables. Vemos que la perspectiva para diciembre de 2022 es de $5,55 por acción, lo que comparado a este PER promedio de 15, que es un PER bastante bajo, es un PER de niveles aceptables, sobre todo para empresas tecnológicas actualmente. Y esto nos dejaría un precio de $83,25, lo que sería un 33,73% con respecto al precio actual de subida. Estos serían unos niveles mucho más razonables y la verdad es que sería un rendimiento bastante bueno para 2 años y medio. Luego aparte podríamos tener en cuenta el rendimiento por dividendo y sobre todo que son dividendo creciente, que todo esto lo vamos a ver luego. Entonces ahora vamos a desglosar los ingresos de cada empresa. Vemos primero AMD, cómo ha ido aumentando en primer lugar aquí desde 2015, el último trimestre de 2015 hasta el último trimestre de 2019. Vemos cómo experimenta una ligera subida, bajada, de nuevo subida, bajada, pero siempre sus mínimos relativos cada vez siendo más altos, siguiendo esta tendencia alcista, lo cual es bastante bueno para la empresa. Y vemos también cómo ha ido aumentando de mercados un poco más tradicionales, ha ido en rojo tenemos aquí mercados de crecimiento, cómo se ha ido expandiendo más hasta llegar a 50%, esto estamos hablando del año 2015, pero vemos que en el año 2012 los mercados crecientes no estaban tan presentes en esta empresa y probablemente esta sea una de las razones de su crecimiento en los últimos años. Pasamos a Nvidia, tenemos aquí primero sus ingresos por regiones. China es la que más cubre, 39%, 27% en Taiwán, Europa, Asia en el Pacífico, Estados Unidos vemos que es una parte muy pequeña comparado con lo que es China o Taiwán, y luego tenemos otras partes de América, lo que sería el 8%. Vemos aquí sus ingresos de videojuegos, era lo que más tenían con diferencia, y vemos cómo han ido diversificando mucho. Bueno, Pro visualización Pro, vemos cómo se ha mantenido muy estable la franja roja, quizá ha aumentado ligeramente, pero vemos que ese ingreso es bastante más estable. Ha aumentado bastante de videojuegos, gaming. Esto sería como vemos del 2017 al 2022, es decir, que parte de lo que ha sucedido y parte de la previsión. Y luego vemos centro de datos, que es lo que más ha aumentado. Aquí tenía una pequeña parte y vemos que se va a convertir en la segunda fuente de ingreso más grande de la empresa. Vemos aquí en morado Automotive, alcanza también un nivel para convertirse en la tercera parte. Y luego OEM, IP, este se mantendría muy estable, pero bueno, diversificando fuentes de ingresos, bastante bien aquí Nvidia, ya que como decimos siempre, cuanto más dependa de una sola fuente de ingresos, de un producto, de un solo servicio, más probable es que si este servicio tiene problemas, la empresa tenga problemas. Vamos con Intel. Vamos a hacer aquí una comparativa de 2015, 2017 y 2019 y ver cómo ha ido evolucionando sus ingresos. Vemos que lo que más ocupaba era el 59%, CCG, Client Computing Group. Vemos que luego pasó al 56% y luego vemos que en 2019 pasó al 50%. Esto es bastante positivo, ya que significa que otras partes, otras fuentes de ingresos están ocupando más. Si imaginemos que de este 59% inicial hubiera pasado un 75% 4 años después, sería que está enfocándose demasiado en ese producto, y lo que decimos, si ese producto sufre, la empresa puede sufrir mucho. Sin embargo, aquí ha bajado hasta el 50%, dando más importancia a este Data Center Group, que vemos que primero era el 28%, luego pasó a ser el 29%, subió un 1% y finalmente en 2019 un 36%. Y luego ya aquí sí que tenemos ingresos más pequeños, internet, software, servicios de grupo. Vemos que aquí 4, 4, 5, aquí está especificado de forma diferentes. El verde aquí, que era internet, aquí era 4%, ha pasado aquí a 5%. Luego aquí internet se mantenía también en el 5%. Y luego aquí, por ejemplo, está especificado en otros, que sería aquí 9%, al igual que en 2015 lo fue. O sea, esto se mantiene muy estable y el principal cambio vemos que se produce de estos dos grandes. Pasa más de Data Center Group a esta zona que le quita Client Computing Group.
Pero bueno, vemos como los ingresos de Intel también están bastante diversificados. Hay claramente una fuente de ingresos principal, pero luego tiene también varias con bastante presencia. Por último, vamos a ver tema de dividendos. AMD nos pone un análisis muy rápido y muy fácil con un 0% de dividendo, $0, 0 años creciendo, payout ratio 0%, o sea, ningún dividendo por parte de AMD. Nvidia nos da un dividendo con realmente, bueno, poco significado, simplemente por ir retribuyendo un poco al accionista, pero es una empresa de bastante crecimiento y de momento como van reinvirtiendo todo su capital, pues la verdad que no tiene un dividendo muy grande. Vemos, es $1,20 por acción, cuando una acción vale $361, pues es un porcentaje de tan solo el 0,18% y su payout, como vemos, es muy bajo, 7,93%. De todos los beneficios es la cantidad que se destina a pagar dividendos. 7 años creciendo su dividendo, 4,92% por año en el último año, 9,68% de crecimiento al año en los últimos 3 años, 13,49% en los últimos 5 años. El crecimiento del dividendo de Nvidia es bueno, tampoco es extremadamente alto como vimos en Visa o en Mastercard, pero es bastante bueno. Y luego vemos en Intel un crecimiento de dividendo bastante constante, en torno al 6% al año durante los últimos 5 años, 3 años y un año. El dividendo ha ido creciendo durante los últimos 6 años. Su porcentaje del 2,12%, esta podríamos considerarla más una acción de dividendo. Su porcentaje de payout ratio 27,82%, es bastante bueno. Su dividendo por acción es de $1,32. Así que Intel vemos como si es una acción bastante más considerada de dividendo y una acción de dividendo creciente, 6% al año de crecimiento es bastante bueno. Y veremos en el futuro si Nvidia va aumentando su dividendo, va retribuyendo al accionista un poco más, o si AMD incorpora, aunque sea un pequeño porcentaje de dividendo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este análisis y sobre todo que os haya sido útil para poder decidir cuál de estas empresas puede ser una mejor idea de inversión en base a vuestro criterio, en base a vuestro objetivo, si queréis buscar más acciones sólidas, empresas más grandes y más asentadas en el mercado, como puede ser el caso de Intel, o si queréis optar más por crecimiento, como puede ser AMD, como puede ser Nvidia. Ya depende mucho de vuestro objetivo, de vuestro tipo de cartera, de lo que queráis crear. Nvidia, AMD, acciones más de crecimiento, Intel, una acción más considerada de dividendo, 2,12% de dividendo, lo cual es un buen porcentaje, pero sin renunciar a ese crecimiento, como hemos visto, un 19% estimado durante los próximos 3-5 años cada año, lo cual, como decimos, sigue siendo una acción con bastante crecimiento. Al final es un sector, tema de semiconductores, procesadores informáticos, cada vez la tecnología va teniendo más presencia en nuestras vidas y estas empresas, desde luego que pueden ser buenas ideas de inversión. Una vez realizado este análisis, pues estimad cuál puede ser la mejor para vosotros. Si no lo habéis analizado, al ver estos ratios, ver esta comparativa, ver cuál os gusta más. Bien podéis también tomar una pequeña posición en cada una de ellas, dependiendo podemos diversificar nuestra inversión. Espero que os haya gustado este vídeo como siempre. Si creéis que es de ayuda, compartidlo con otras personas a las que les pueda interesar estas empresas, este tipo de sector de semiconductores. Y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis dejar vuestro like, suscribiros aquí abajo y darle a la campanita para activar las notificaciones. Un saludo y hasta la próxima.